Devocional Pan de Vida, consejos bíblicos que nos ayuden a tener vidas de excelencia. Bienvenidos. Nuestro tema para hoy, cristianismo secularizado. Segunda de Reyes, capítulo 16. Con el pasar de los años, el crecimiento de las iglesias cristianas han ido en aumento. Es muy común encontrar templos cristianos en cada cuadra en un barrio. Esto debería alegrarnos, ya que si se aumentan los templos cristianos, se supone que también se aumenta el número de cristianos. Pero lo preocupante es que cada vez que se inauguran más templos, pero el número de cristianos sigue siendo igual. La razón por la que sucede esto es que cada líder que no se sujeta a sus autoridades deserta del lugar y forma su propia iglesia, sacando gente del lugar donde se congregaba. El afán por llenar los templos es tan grande que cada vez el cristianismo se va secularizando. Es decir, cada vez las iglesias cristianas tratan de agradar a la gente. La estrategia es hacer eventos con los cuales tener contentas a las personas que asistan. Filipenses 1:15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Cómo es una iglesia secularizada? Primero hablan de Cristo, pero mantienen las tradiciones de su antigua religión. Versículos 2 y 3. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. En determinados meses del año en los cuales la religión tradicional y el mundo practican ciertas tradiciones, muchos cristianos también hacen parte de esas festividades, argumentando que no son legalistas o fanáticos. Segundo, confían más en el mundo y sus estrategias que en Cristo. Versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglam-Pilser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Muchos líderes religiosos, en su afán de llenar el local en el que se congregan, organizan eventos de carácter secular como estrategia para conseguir gente. Tercero, les es más fácil honrar a los hombres que a Dios. Versículo 8. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Jesucristo no solo quiere que lo busquemos por un milagro, Él quiere que lo honremos. Cuarto, implementan rituales y formas de culto de acuerdo a lo que les gusta al mundo. Versículo 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pilser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Estas iglesias seculares aprovechan que cada vez hay más gente que no quiere escuchar la verdad para hablarles de acuerdo a su gusto. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Quinto, creen adorar a Dios mientras adoran al mundo. Versículos 12 y 13. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él, y ofreció sacrificio en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Muchas iglesias están convencidas que las prácticas del mundo que han introducido en la iglesia le agrada a Dios. Sexto, reemplazan las cosas de Dios por las cosas del mundo. Versículos 17 y 18. Y cortó el rey Acaz los tableros de las brasas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes.
de bronce que estaba debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra, asimismo el pórtico para los días de reposo, que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Es muy común encontrar iglesias que utilizan los milagros de Dios para hacer con ellos un show o un espectáculo, para atraer personas. Séptimo, cada vez utilizan menos la palabra de Dios, cumpliéndose la profecía de Amos 8, 11 y 12. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. La palabra de Dios se escaseará, pero no porque se dejen de imprimir Biblias. Se escaseará porque las Biblias solo las tendrán de adorno en sus casas, pero ya no se vivirá conforme al mandato de la Escritura. Octavo, leerán y estudiarán de la palabra tan solo lo que les conviene. El afán de crecer en membresía llevará a muchos pastores a no predicar palabra de corrección. Juan 6, 60, 66 y 67. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Cada vez surgen más iglesias dirigidas por pastores que aceptaron su nombramiento, no por vocación o por unción. Muchos de ellos aceptaron ser pastores porque no tenían nada más que hacer, por necesidad económica o simplemente por figurar. La falta de implementación de escuelas de formación de líderes en las iglesias está ocasionando que cada día se nombren más pastores seleccionados a dedo o al azar, causando esto deformación en la visión de Jesucristo, de predicar la verdadera palabra de Dios para salvación y vida eterna. Si quieres escuchar más audios, ingresa a nuestra plataforma en YouTube, Devocional Pan de Vida Audios. Dios les bendiga.